que nada, bueno, primero darle las gracias por inscribirse en este webinar en el que vamos a ver un poco Syncro Pro, comentar un poco cuáles son las opciones de un sistema de planificación BIM 4D. Y antes que nada también comentar que a la derecha, en la pantalla normalmente a la derecha, tienen un panel donde aparece un cuadro con el nombre chat, donde pueden ahí hacer las preguntas que quieran. Intentaremos ir contestándolas en el mismo momento que estamos desarrollando el webinar, y en todo caso esas preguntas quedan registradas y al finalizar las iremos contestando directamente a las mismas direcciones de correo electrónico que corresponden a la persona que haga la pregunta. También comentar que al final del webinar o en el momento que alguien tenga que marcharse, aunque está previsto en principio que dure 45 minutos, no más, les aparecerá también un pequeño cuestionario y nos interesará muchísimo conocer su opinión. Les va a llevar 1 o 2 minutos rellenarlo. Bueno, aunque ve que siguen nuevas conexiones, vamos a empezar para no hacer esperar a los que ya se han conectado desde el principio. Bueno, simplemente comentar un poco más que AEC-ON Soluciones es una empresa que está dedicada a la tecnología aplicada al sector de la construcción, fundamentalmente en las áreas de costes y planificación, siempre dentro del entorno BIM, o sea, utilizando modelos de información de edificios o de infraestructuras como base para la gestión de los costes y la gestión de la planificación. Y otras tareas relacionadas también con el BIM, no solamente la producción de proyectos, sino lo que es los procesos relacionados con reconstrucción, con ayuda a la construcción de edificios y a la explotación posterior de esos edificios. Dentro del software que representa AEC-ON, que vamos a ver hoy es Syncro. Syncro es probablemente el programa más conocido en el mundo de planificación BIM y está desarrollado por Syncro Software. Su objetivo es hacer más fácil la planificación gracias a la vinculación de los modelos con los sistemas, podrían ser similares a los sistemas de planificación tradicionales. ¿Quién utiliza, también como introducción, quién utiliza sistemas como Syncro Pro, un software de planificación BIM? Pues la verdad que muchos tipos de profesionales y empresas, por supuesto los project managers, las constructoras, oficinas de proyectos tanto de arquitectura como de ingeniería, los propietarios, la propiedad y muchos consultores especializados en servicios relacionados con BIM y con la planificación. Por supuesto, para todo tipo de proyectos, no solamente para proyectos de construcción de edificios, también para infraestructuras industriales, centrales energéticas, todo tipo de proyectos. El que quiera saber un poco más de ese tipo de proyectos simplemente tiene que entrar en la página de Syncro Software y verá que hay una serie de casos de estudio en el que aparecen clasificados proyectos de edificación, proyectos de industriales, proyectos de obra civil, proyectos de otro tipo, singulares, variados, y ahí se puede ver las distintas aplicaciones y las ventajas que supone de una forma concreta en casos reales la aplicación de un sistema de planificación BIM como Syncro. En esa misma línea, pues ahí cada uno de ustedes, en función de que sea una constructora o una empresa de project management, una oficina de proyectos, una oficina de servicios, pues verá en esta lista de algunos de los clientes internacionales, pues verá el tipo de clientes. Ven aquí constructoras, empresas, incluso por ejemplo aquí aparece Walt Disney, aparecen constructoras como Skanska. Vamos a ir viendo algunos de estas empresas, el grupo ACS. AECOM. Aquí ven muchas empresas de transportes de Londres, también empresas como ven propietarias de infraestructuras, ¿no? Podríamos ver algunas empresas como ven también españolas, aparecen entre esta lista de clientes Turner, Yates, Dragados. Bueno, eso solo para explicar que la difusión
es bastante importante. Bueno, yendo ya directamente a explicar qué es esto de BIM 4D, la verdad que es bastante simple. Supongo que todos sabemos ya lo que es más o menos BIM. Tenemos un modelo en este caso, de un edificio. Ese modelo de edificio lo hemos modelado con un sistema de modelado BIM que hay bastantes programas con el que se puede realizar ese modelo. Y por otro lado, existen programas de planificación como pueden ser Project o Primavera o Asta o NetPoint, una serie de programas con los que el que hace la planificación la realiza de una forma, como estamos viendo aquí a la izquierda. Aquí podría ser, esto es directamente Syncro, pero esto es un programa, podría ser un programa de planificación. Y aquí a la derecha, aunque ya estamos viendo el resultado de esa planificación sobre un modelo, este modelo podría haber sido realizado con Revit, con Ecosim, con Archicad, con un programa hasta con AutoCAD, o sea, decir, no tenía por qué ser un programa BIM, o sea, decir, no estaremos metiendo una serie de atributos, pero lo que es el modelo en sí, podríamos realizarlo incluso con un programa de modelado genérico como 3D Max o Cinema 4D. Lo que hacemos con BIM 4D es simplemente poder, por un lado, vincular la planificación con el modelo o el modelo con la planificación, y en el caso, esta es la diferencia de Syncro, que por eso hablamos que es un programa de planificación BIM 4D, lo que hacemos es poder desarrollar la propia planificación dentro del propio programa. Es decir, no es un programa en el cual estemos asignando objetos, actividades, sino que directamente podemos crear las actividades dentro del propio programa y basándonos en el modelo. O sea, apoyándonos en el modelo podemos seleccionar objetos, generar actividades y podemos subdividirlo. Ahora podremos ir viendo esto un poco más en detalle. Esta unión de esa planificación, por un lado, con el BIM dentro de un mismo interface, dentro de un mismo programa, donde podemos interactuar tanto con el modelo como con la planificación, sería un sistema de planificación BIM 4D. Trabajar con un modelo, como es el caso de Syncro dentro de este proceso de planificación BIM 4D, pues permite hacer cosas que no se pueden hacer con un sistema de planificación tradicional. Un sistema de planificación en el cual estamos basándonos en una serie de planos, estamos tomando datos para poder hacer esa planificación. Una vez que esa planificación está hecha, realmente viendo la planificación no podemos, igual que pasaría con un presupuesto, no podemos saber exactamente a qué corresponde, no podemos analizar simplemente con la planificación. Sin la información gráfica nos resulta bastante complicado analizar si esa planificación es correcta o no, si podemos optimizarla o no, exactamente igual que pasaría con un presupuesto. Lo que nos permite la planificación BIM es poder entrar dentro de ese modelo, ver ese proceso constructivo, ver si es lógico o no para poderlo optimizar, poder practicar diferentes alternativas, conocer inmediatamente la repercusión de cualquier cambio, pensar, ahora lo veremos un poco más adelante, pero el modelo está también sincronizado con el programa con el que fue modelado y por lo tanto si hacemos cambios podemos sincronizar esos cambios dentro de Syncro, de ahí viene el nombre del programa Syncro, y una vez realizada esa sincronización podemos ver de forma inmediata cuál es la repercusión en esa planificación, en tiempos, de forma inmediata. Además, un sistema de planificación BIM 4D nos permite comunicar no solamente al cliente, que muchas veces se habla de que el BIM también es una herramienta de marketing y comunicación cara al cliente, pero fundamentalmente cara a la propia obra. O sea, nosotros podemos comunicar de una forma muy clara cuáles son las siguientes actividades a desarrollar en un periodo de tiempo determinado utilizando ese modelo. Podemos enseñarlo directamente en la obra, discutirlo y a partir de ahí pues empezar a organizar el trabajo. Además es un sistema muy bueno de intercambio colaborativo. O sea, este sistema nos permite acceder no solamente a los que han realizado la planificación, sino a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso de proyecto o construcción, acceder a ese modelo con la planificación asociada y poder estudiarlo. El objetivo es como dice aquí, un proceso de ejecución de proyectos eficiente, fiable y seguro que ahorre tiempo y dinero, que es lo que buscamos, a conseguir una ventaja competitiva por nuestra parte al utilizar esta tecnología y los procesos. Lo más importante es los procesos que estamos implantando conjuntamente con esa tecnología. Vamos a ver cómo funciona.
Lo vamos a ver sobre un ejemplo muy sencillo, es un pequeño edificio. Y el proceso es el siguiente. Tengo que decir que no es necesario utilizar ningún sistema de planificación independiente de Syncro. O sea, podemos realizar la planificación exactamente igual que lo podríamos hacer con programas como Microsoft Project o como Oracle Primavera. Podríamos realizarla íntegramente desde Syncro. Podríamos hacerla incluso aunque no tuviésemos ningún modelo. Es decir, tienes todas las utilidades para poder definir esa planificación directamente dentro de Syncro. Pero también podemos importar esa planificación. Supongamos que tenemos una planificación hecha o nos llega una planificación ya realizada y tenemos que trabajarla conjuntamente con el modelo. Podemos importarla directamente desde el archivo que se haya realizado con Microsoft Project o con Primavera. Esto es lo que vamos a ver. Estamos importando un archivo de Primavera. En este caso lo que hacemos es conectarnos directamente con la base de datos de Primavera. Estamos directamente leyendo su archivo de su base de datos. El programa, aunque aquí estamos utilizando la interface en inglés, el programa está en castellano. Y una vez realizada la importación, ahí tenemos directamente toda esa planificación con toda la estructura que teníamos en Primavera directamente dentro de Syncro. Es un proceso así de sencillo y rápido. Una vez que tenemos esa planificación, y como digo, lo habitual, lo recomendable es que esa planificación la desarrollemos directamente con el propio modelo, pero sí vamos a ver la funcionalidad, es decir, cómo, independientemente de que la hayamos hecho o no directamente con el modelo, que ahora lo vamos a ver también a continuación, cómo podemos enlazar esa planificación con un modelo que estuviese hecho con un programa como puede ser, por ejemplo, Revit de Autodesk o Ecosim de Bentley. El proceso es también muy sencillo, es similar al anterior. Podemos importar multitud de formatos. Existen plugins directos para exportar a Syncro desde el software de Autodesk, desde el software de Bentley, desde programas más orientados al mundo industrial o de mecánica como SolidWorks, Solid Edge, por supuesto IFC, DWF. En este caso estamos importando DWFs generados por Revit. Estamos activando que queremos que nos transfiera los campos de usuario, es decir, todos los atributos que hayamos metido en el programa BIM podemos directamente recuperarlos para usarlos posteriormente como filtros para hacer selecciones. Vamos a asignar directamente ese modelo como nuevos recursos de materiales. Estamos seleccionando, en este caso son material. Queremos que nos quede directamente un árbol con la estructura del modelo que nos viene en este caso de Revit, y ahí lo tenemos. Ya tenemos el modelo, ya tenemos la planificación. La planificación en este caso, como digo, no la hemos hecho directamente desde el modelo. Bueno, repito, o sea, podemos importar ese modelo directamente leyendo un archivo de GN, por ejemplo, un archivo de DWG. Podría estar bien si tenemos un modelo 3D hecho en DWG. Si tenemos un sistema BIM, directamente con un plugin desde, por ejemplo, Revit, desde un plugin desde Ecosim, leer directamente un iModel o un iModel, como lo queramos pronunciar, de Bentley, que es posible generarlo desde Tecla, desde el propio Revit también, desde muchos programas, o un formato IFC si ninguna de las opciones de nuestro software corresponde a las opciones que contempla Syncro. ¿Cómo vinculamos los datos? ¿Cómo vinculamos directamente esos recursos de materiales que tenemos a esas tareas? Lo vamos a ver directamente en otro pequeño vídeo. Es muy sencillo. Aquí tenemos una estructura a la izquierda donde podemos ver el árbol de los distintos archivos que hemos incorporado, cada uno de ellos además con sus objetos. Podríamos tener una estructura mucho más desarrollada. Aquí estamos utilizando una estructura muy sencilla. Seleccionamos uno de los archivos y aquí vemos el terreno existente. Y aquí tenemos en la planificación, teníamos una labor previa de tratamiento de ese terreno, de desbroce, una excavación. Bueno, pues directamente
basta con decir que vamos a, en este caso, demoler o remover una parte de ese modelo como parte de las tareas que vamos a hacer en ese edificio. Lo podemos asignar, como hemos visto, con el botón derecho, directamente con un menú contextual, o arrastrando y soltando sobre la actividad, así de sencillo. Si ahora movemos en la línea de tiempos, desplazamos ese triangulito que vemos ahí, vamos viendo ya lo que acabamos de definir, cómo va a desaparecer ese terreno, e incluso podríamos decir, añadiendo un perfil de uso, un perfil de usuario a cada uno de esas tareas, podríamos decir, pues queremos crear uno de excavación, lo llamamos así, y definimos que va a tener, pues, cómo se va a representar eso, o sea, qué va a pasar con ese objeto antes de llegar a la actividad, qué va a pasar después, qué va a pasar durante, si se va a convertir, por ejemplo, de transparente a opaco o de opaco a transparente, si va a crecer de abajo a arriba, de izquierda a derecha. Todo eso lo podemos definir dentro de ese perfil de usuario. Ya directamente, pues al recorrer esa línea, vamos a ir viendo cómo, en qué orden se produce, en qué dirección, perdón, se produce esa excavación. Incluso, pues, meter un equipamiento y establecer también en qué dirección, ya hablaremos un poquito más adelante del tema de equipamiento, en qué dirección se produciría esa excavación. Una vez que tenemos esto, resulta muy fácil también crear animaciones 4D reproduciendo el proceso de construcción. Pero nos falta, como hemos dicho antes, hemos visto algo que se podría hacer con algunos otros sistemas más simples, más sencillos, que es, bueno, pues yo tengo una planificación, tengo un modelo, y sencillamente pues lo que hago es vincular objetos de mi modelo a la planificación, y como la planificación está definiendo los tiempos, el orden, pues directamente podría reproducir esa animación. Claro, el problema es más complejo, eso es lo que vamos a ver ahora. Por una parte, por eso es interesante hacer la planificación directamente a partir del modelo. Pero incluso si nos llega esa planificación desde fuera, nos podemos encontrar con que o bien nuestro modelo tiene más detalle que la planificación, o bien la planificación tiene más detalle que el modelo. Por lo tanto, o que no podemos directamente asignar uno a uno. Tenemos que trabajar algo sobre ese modelo, tenemos que trabajar algo sobre la planificación. Sobre un vídeo creo que lo vamos a poder explicar bastante mejor. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de pilares y en la planificación tenemos una actividad de... Ahí está puesto, esto es para este ejercicio, ¿no? Está puesto con 9 días en el nivel 0, el área B. Y nosotros lo que queremos es definir, en este caso a lo mejor no era tan importante, definir en qué orden queremos construir esos pilares y generar además una actividad para cada uno de ellos. Estamos añadiendo más detalle del que hay en la planificación. Basta con que directamente creemos esas actividades a partir de ese modelo y ahí lo tenemos. Lo ha repartido. Yo podría modificar directamente tecleando la duración de cada uno de ellos, agruparlo, exactamente hacer lo que quisiese. Por supuesto, si ahora yo muevo me voy al principio de esa agrupación y me muevo hacia adelante en el tiempo, veré el mismo orden y veis además que aparece en verde en el proceso en el que se está construyendo, que corresponde a lo que he comentado antes del perfil de usuario. Yo le he dicho que quiero que pase en el momento, en la fase en que eso se está construyendo. Y tenemos el caso contrario, ¿no? Yo tengo una losa que tiene 4 subdivisiones, pero sin embargo el modelo solo tengo un objeto. Pues, ¿qué hago? Necesito, por eso no puedo utilizar sencillamente herramientas que me asignen tareas modelos a objetos, a actividades. Puedo subdividirlo en partes iguales, puedo subdividirlo por una línea concreta, puedo subdividirlo por un punto. Esto me permite sincro, con esto me permite sincro directamente también asignar, darle el mismo detalle al modelo que trae la planificación, o sencillamente yo ya cuando estoy planificando ya sé que necesito hacer esa losa en 4 partes y por lo tanto podría directamente haber generado las actividades desde el propio modelo. Esa subdivisión, como se puede uno imaginar, no es la lógica, pero es bastante gráfica, para que se vea
Ahora sencillamente me basta arrastrar y soltar, incluso también, antes lo hicimos desde el gráfico, ahora lo estamos haciendo desde el árbol del modelo 3D y podemos, arrastrando y soltando, directamente asignarlo. Resultado, esto es bastante sencillo, como se ve. El resultado, pues tenemos una animación. Aquí no lo estamos haciendo con una calidad gráfica muy grande, ahora veremos algunos resultados con calidades mayores y en todo caso siempre se puede exportar en un formato FBX si alguien necesita un renderizado profesional, más allá de lo que se necesita en una obra, para hacer una presentación comercial, ¿no? Conectándolo con, por ejemplo, 3D Max o Cinema 4D. El proceso es realmente sencillo y en ese vídeo se ha visto también el equipamiento también hay una librería de equipamiento muy grande con el programa, pero como el programa lee muchísimos formatos de archivo, pues prácticamente cualquier formato hecho con cualquier programa se puede incorporar un objeto, incluso subdividido en piezas, para que luego sean móviles, para que se pueda definir también el proceso de construcción, por ejemplo, de una grúa, e incorporarlo dentro de la planificación, incluyendo, dentro del caso de maquinaria, pues el espacio de seguridad alrededor también, para, como veremos un poco más adelante, hacer detecciones de colisiones, no solamente fijas, estáticas, que harían los sistemas de revisión de modelos habituales, sino detección de colisiones, el clash detection, el famoso clash detection, pero dinámico. O sea, que se pueda ver qué conflictos hay en el propio proceso de construcción que no se dan simplemente en un modelo estático que está todo en su sitio, pero a lo mejor resulta que las cosas no caben, no pueden llegar al sitio donde se supone que luego quedan montadas. Esto es lo que nos permite también un sistema como Synchro. Bueno, el siguiente paso, ya tenemos hecho todo, pero nos va a permitir, Synchro nos va a permitir también comparar la planificación inicial. Por supuesto, todo lo que trae un programa tradicional de planificación está incluido, ¿no? Para optimizar esa planificación está dentro del programa, pero aquí lo que estamos viendo es la planificación inicial podemos ver diferentes alternativas, comprobarlas sobre el gráfico 3D e incluso la obra ejecutada, poderla comprobar con la obra planificada. Podemos abrir una segunda ventana, en este caso estamos sincronizándolo de nuevo, los cambios que ha habido aquí, por ejemplo, con la planificación original que teníamos en primavera, y podemos ver que con los cambios efectuados vemos las diferencias que hay en el mismo momento respecto a la planificación original. Podemos compararlo y aquí en el gráfico, no sé si se verá muy bien a través del vídeo, tengo que decir que la calidad del vídeo transmitido a través de internet no es la misma que la que se ve lógicamente en el programa, se ven los gráficos un poquito borrosos, pero yo creo que se ve suficientemente que veis que hay diferentes desplazamientos en cada una de esas barras con respecto al original. Bueno. ¿Cuáles son las ventajas? Pues esto es lo que nos dicen nuestros propios clientes, ¿no? Las ventajas son, la primera, un mejor conocimiento del proyecto. O sea, igual que estamos hablando que un modelo BIM en general te va a servir para entender cómo es un proyecto y por lo tanto evitar errores que luego se van a producir, o sea, errores en el proyecto se van a detectar necesariamente en la obra, poder adelantarte, anticiparte y solucionar esos problemas en fase de preconstrucción o en fase de proyecto antes de llegar a la obra. Pues exactamente lo mismo ocurre con la planificación BIM. O sea, nos permite estudiar cómo lo vamos a construir, en qué tiempo lo vamos a construir directamente antes de empezar la obra, igual que antes, pero con una fiabilidad muchísimo mayor que simplemente con un sistema tradicional en el cual cualquier error que se nos haya olvidado, incluso, yo que sé, planificar una planta, pues no es fácil a lo mejor detectarlo tan fácilmente como que uno, sencillamente, cuando uno tiene un modelo que está planificado, uno se va al principio y no tiene que haber nada, evidentemente, se va uno antes de que empiece la obra, no tiene que haber nada. Si no se encuentra con objetos, efectivamente es que esos objetos no están planificados. Es algo tan sencillo como eso, ¿no?
Nos va a permitir también estudiar mejor las diferentes alternativas, poder estudiar alternativas realmente, porque el tiempo de ese estudio va a ser muy corto y por lo tanto nos va a permitir optimizar, porque estudiar 1, 2, 3, 5, 20, 50 variantes va a ser muy rápido. Nos va a ayudar a comunicar de una forma clara y rápida qué es lo que queremos, tanto en la obra como a la propiedad, y detectar y reducir esos riesgos, como he dicho, por poder simular cuantas veces queramos esa planificación. Y en el fondo, pues ahorrar, que es el objetivo, ahorrar tiempo y dinero gracias al aumento de la productividad y reducir esas situaciones imprevistas. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso curioso que es en un gráfico en el que estamos viendo el consumo, el suministro de hormigón para una estructura. Espero que se vea el vídeo, en el cual podemos ver que en algún punto el pico puede superar la máxima capacidad que tenemos de suministro. Por lo tanto, también un sistema de planificación BIM basado en el modelo nos va a permitir detectar errores dentro de esa planificación. Errores de cálculo, quiero decir. En este caso, no ya errores de orden. Ahí vemos ese proceso. Se va viendo aquí en esa línea que se va desplazando. Se verá muy pequeña, pero se va viendo directamente cómo se van produciendo esos picos, y que teníamos aquí, que era mucho más elevado que los demás. Bueno, nos va a permitir también integrar y coordinar muchísimo mejor a todas las empresas que están interviniendo en la construcción. No solamente, como hemos dicho antes, por una comunicación muy clara, sino que podemos además subdividir el modelo como queramos por distintos agentes, subcontratas, materiales, lo que queramos, y después llevar un seguimiento totalmente individualizado de cada una de esas subdivisiones. Todo lo que tenga que ver con la seguridad, uno de los aspectos importantes del BIM, como uno de los clientes, por cierto, que es Crossrail, de Syncro, comenta en todas sus presentaciones, es el ahorro de accidentes, ¿no? En su caso, pues no ha habido ni un solo accidente mortal en toda la construcción de Crossrail, gracias a, entre otras cosas, por supuesto, a los sistemas, a haber hecho una planificación muy exhaustiva también de los sistemas de seguridad. Yo lo dejo al final porque no me parece lo más importante, pero por supuesto, evidentemente esto ayuda también a ganar concursos y contratos. Estamos comunicando al cliente, el cliente ya ha descubierto el BIM, el cliente ha descubierto que esto le ayuda a mejorar el control sobre su edificio que se va a construir, y esto nos ayuda a convencer al cliente que conocemos muy bien el proyecto, sabemos cómo construirlo y además se lo estamos demostrando, ¿no? Es una herramienta de comunicación realmente muy importante. Esto que estamos viendo aquí, estos colorines, es los distintos usos, los perfiles de uso que habíamos explicado antes. Es decir, si yo quiero decir que cuando una fase hay elemento que voy a demoler y estoy demoliendo esos elementos y quiero que aparezca en color naranja, pues aquí automáticamente me va a colocar la leyenda y el objeto va a aparecer en naranja en esa fase de demolición. ¿Por qué Syncro? Yo creo que ya lo hemos explicado un poquito. Syncro no es un programa de revisión de modelos, aunque incluye revisión de modelos, ahora lo veremos, tanto de class detection estático como dinámico. Pero en la gran diferencia con sistemas de revisión de modelos u otros programas que permitan vincular objetos a planificaciones que estén realizadas con otros programas y que hayamos importado, es que es en sí un programa de planificación. Esa es la gran diferencia. Es decir, nosotros podemos sincronizar modelos, podemos sincronizar la planificación y podemos trabajar dentro del propio Syncro, podemos trabajar tanto con el modelo como con la
planificación. Sin tocar, cuando hemos dicho, por ejemplo, que hacemos una subdivisión de una losa en 4 partes, no estamos modificando el modelo original, estamos simplemente diciendo que a la hora de construirlo lo vamos a hacer en 4 partes. Pero si hacemos modificación en el modelo original, al sincronizarlo, ese objeto sigue siendo 1 y seguirá siendo 1 dentro de Syncro, pero subdividido en las mismas 4 partes. Como decimos, una de las razones es esto. Estamos hablando de un programa especializado dedicado a la planificación. Permite la sincronización, no estamos hablando simplemente de una importación, estamos sincronizando los datos, es decir, que si hacemos cambios en la planificación dentro de Syncro, estamos haciendo esos cambios a la hora de sincronizar dentro de, por ejemplo, Microsoft Proyecto Primavera, y al contrario. Si hacemos cambios en Proyecto en Primavera, porque alguien quiere hacer un cambio, se siente cómodo en esa aplicación, directamente esos cambios afectarían de forma inmediata al modelo dentro de Syncro. Tiene un control completo sobre el modelo. Podemos agrupar, podemos subdividir objetos y podemos modelar. O sea, es decir, que en un momento dado hay cosas que no están en el modelo, quiero definir un espacio, por ejemplo, los espacios, no, por lo que sea, me llega en un modelo que no están los espacios y yo quiero utilizar ese espacio porque es una parte importante. El espacio que voy a utilizar para una actividad lo quiero tener modelado para ver si hay conflicto con otra actividad que no puedo desarrollar simultáneamente en el mismo espacio, ¿no? Me permite modelar ese espacio, el espacio de las, yo qué sé, de las casetas de obra, espacios de almacenamiento, o construcciones simples que me permita pues hacer una planificación a un nivel de detalle muy pequeño de cómo voy a organizar una obra desde el principio, aunque no tenga todavía el detalle de los planos, ¿no? Eso lo puedo hacer todo dentro de una misma herramienta. Como hemos dicho también, el propio programa te permite una coordinación espacial 4D, no solo class detection estático, sino class detection dinámico. O sea, comprobar si la maquinaria, el equipamiento va a tener algún problema para poder trabajar, poder comprobar si hay montajes complejos, si las grúas pueden funcionar, pueden llevar esa pieza a determinados sitios, si esa pieza o ese depósito lo puedo meter en determinada fase de proyecto o ya no cabe. Todo esto lo puedo comprobar directamente de forma gráfica con el propio Syncro. Ofrece una visualización inteligente en tiempo real de esa vinculación entre tareas, recursos y el modelo 3D para revisar al instante los distintos escenarios de planificación. Un aspecto muy importante, yo creo que se ha visto en el ejemplo pequeñito que hemos visto, que es muy fácil de usar, es realmente muy fácil. Y además existe un soporte en castellano, es decir, y una formación electrónica bastante sencilla de seguir y resulta muy rápido ponerlo en producción, o sea, realmente que sea rentable esa herramienta. Algunos detalles técnicos. Syncro permite trabajar de forma sincronizada, o en algunos casos en el caso ya hemos dicho de Primavera y en el caso de Project, pero también puede leer otros formatos, otros programas de planificación, como es el caso, por ejemplo, de Asta, Power Project, NetPoint, Presto. También estamos importando la planificación que se puede hacer en Presto, se puede recuperar también dentro de Syncro, e incluso vincular lo que está haciendo Presto muy bien, que es importar presupuestos desde modelos, por ejemplo, de Revit, pues esa información la podemos vincular también a través de la exportación desde Presto, que podemos recuperar desde Syncro para poder enlazar tiempo, coste y la calidad o el modelo, ¿no? También podemos conectar con Excel. Archivos, la verdad que ya hay algunos más, porque aquí no aparecía todavía, por ejemplo, el eModel de Bentley, pero el programa importa desde muchísimos formatos, algunos de forma nativa, otros, como aparece aquí en la propia tabla, requiere un plugin, que son plugins siempre gratuitos que se instalan en el software original. Por ejemplo, en el caso de Revit existe un plugin que genera automáticamente el formato SP de Syncro Pro desde el propio Revit, pero
si alguien no tiene ese plugin o alguien le está pidiendo a un tercero que le pase un modelo, le puede pasar directamente el modelo en DWF y ese modelo además lleva todos los atributos y lleva la misma estructura que tiene el propio Revit, por ejemplo. En el caso del software de Bentley, pues uno puede utilizar igualmente el plugin que existe gratuito para el software de Bentley o utilizar el formato directamente, el formato de GN, directamente de GN. Otros formatos como puede ser el de Navisworks o formatos de CAD como AutoCAD, programas mecánica como CATIA, Dassault, como veis muchísimos formatos de Parametric Technology, de Rhino, Solid Edge, SolidWorks, también IFC por supuesto. Y formatos PDF 3D, muchísimos formatos, desde todos los estándares. Y podemos, como decíamos, lo más interesante a la hora de publicar es sobre todo lo que tiene que ver con la generación de PDFs 3D, que podemos generar directamente sistemas de formatos de realidad virtual, VRML, o formatos FBX que he comentado antes también para lectura con programas de renderizado y animación profesional como puede ser 3D Max o como puede ser, por ejemplo, Cinema 4D. Por acabar un poco de la configuración del programa, existe todo lo que estamos hablando es SyncroPro, pero sí existe la posibilidad de disponer también de solamente la parte de planificación que correspondería a Proyecto Primavera, que sería el scheduler que tenemos aquí. Y, por supuesto, lo que es la visualización, existe un visualizador gratuito en el cual se puede cargar directamente el archivo de Syncro y visualizar, poder mostrar a un tercero, por ejemplo, en una obra o a un cliente, ese proceso de construcción sin haber tenido que generar ningún vídeo. Bueno, no lo he dicho antes, pero claro, el programa genera directamente vídeos como los que ahora vamos a ver, los genera directamente desde el propio programa, pero si no quiere, uno puede llevarse directamente la planificación dentro de Syncro, llevarse el modelo y poderlo mostrar directamente con ese visualizador gratuito. Algunos ejemplos. Aquí tenemos el Class Detection dinámico. Esto es un hospital, hay una serie de depósitos y aquí se ha estudiado con el propio Syncro cómo vamos a meter esos depósitos de distintos gases, cómo los vamos a meter dentro de ese sótano. El programa te permite ir marcando en el tiempo esas secuencias de movimiento y existe una opción en la cual le pide uno al sistema que realice ese class detection dinámico para ver si hay algún conflicto geométrico tanto en el elemento ya construido como en el propio proceso de construcción que hayamos definido. Se pueden estudiar cosas complejas, como estáis viendo aquí, que es incluso hay situaciones temporales, porque necesito primero agruparlos juntos, luego desplazarlos para llegar a la posición definitiva. Todo esto lo puedo hacer dentro de Syncro. Aquí debajo se ve un poco mal en el vídeo, pero se ve esa planificación realizada. Esto es lo que decía antes también. Yo recibo un PDF, leo el PDF y puedo estar modelando cosas sencillas donde voy a estudiar, donde voy a ubicar las grúas para ver el espacio que abarca, en qué orden voy a construir esos edificios. Lo puedo hacer directamente con el propio Syncro sin necesidad de ningún tipo de modelador adicional, quiero decir. Aquí hemos aplicado un perfil de usuario en el que estamos diciendo que vamos a construir. Directamente lo vemos en ese color verde. La fachada está en este otro color, que además tiene una transparencia porque se la hemos querido dar así. Y además va a ir creciendo de abajo arriba, que es pues como queremos mostrar que vamos a producir a llevar el orden de esa construcción. O aquí vemos un ejemplo más completo. Esto es todo también, como digo, con el propio render de Syncro. No hay ningún software adicional de renderizado. Perdón que tiene bueno, hay un play ahí que nos estorba un poco. Vemos que estamos en una fase de demolición, luego hay una fase de construcción. Podemos visualizar simultáneamente
isométricas, cualquier tipo de perspectiva, conjuntamente con plantas, con alzados, con secciones. Podemos producir un vídeo con toda esa información simultánea y aquí estamos viendo pues todo ese proceso de construcción. Lo interesante no es que veamos, como ya hemos explicado, que veamos un vídeo muy bonito. Lo interesante es que esto está realmente vinculado a un programa de planificación. Muchas veces vemos este tipo de animaciones y este tipo de animaciones se han hecho a base de muchísimo esfuerzo, muchas veces con programas tipo 3D Max, en el cual alguien a mano ha ido metiendo en una secuencia de tiempos, ha ido metiendo en esa escena los distintos objetos según tienen que aparecer o desaparecer y lo ha hecho directamente pues copiándolo de una planificación. Aquí la grandísima ventaja es que primero nos ayuda a planificar, es decir, es mucho más fácil planificar con un modelo que planificar a partir de planos. Y luego están vinculados, es decir, que podemos estudiar ese proceso, si es correcto o no, podemos mostrarlo y si hacemos cualquier cambio, basta con hacer ese cambio en la planificación y directamente tendremos la nueva secuencia para reproducir de forma instantánea. Si tenemos ya un vídeo montado como este, podemos volver a renderizar ese vídeo para conseguir un vídeo igual ya con los cambios que acabamos de incorporar. Aquí estamos viendo ya las fases finales. Dejo ya correr el vídeo hasta el final, queda yo creo que menos de un minuto. El desmontaje ya de las grúas, toda la fachada. Todo esto, como decimos, vinculado al sistema de planificación. Ahí tenemos el edificio terminado. Y nada más, estaban previstos 45 minutos, creo que he cumplido el tiempo de forma muy rigurosa. Y como digo ahora, como comenté antes, en el momento que cortemos el webinar o ustedes salgan de la conexión, desactiven la conexión, se les activará un formulario que les agradeceríamos muchísimo que rellenasen. Su opinión nos interesa. Si desean más información sobre Syncro, comentarles que al correo electrónico con el que se ha registrado les enviaremos esta presentación y alguna animación más, algún enlace, alguna animación más, de forma que puedan verla tranquilamente todas las veces que quieran o enseñárselas a terceros. Y por supuesto estamos a su disposición para atenderles cualquier consulta relacionada tanto técnica como comercial con el programa, el coste de las licencias, formación, lo que necesiten. Quedamos a su disposición. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.